Ser un héroe no siempre significa llevar capa y salvar al mundo con una sonrisa. A veces los héroes son hombres con cicatrices, voluntad de hierro y un pasado manchado de sangre. Thaddeus Thunderbolt Ross no era un soldado cualquiera, era la tormenta antes de la batalla, el hombre que veía el mundo en blanco y negro y estaba dispuesto a arrasar con todo lo que consideraba justo. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en la mayor pesadilla de Hulk? ¿Era un patriota dispuesto a sacrificarlo todo por la seguridad de su país o solo un hombre consumido por una guerra que nunca supo cómo ganar? Desde su infancia, la vida de Ross fue un campo de batalla. Criado en una familia donde la disciplina era ley, aprendió temprano que la debilidad no era una opción. Su carrera en el ejército fue legendaria, pero su legado quedó marcado por una sola obsesión: acabar con Bruce Banner y la criatura en la que se transformaba. Lo que comenzó como una misión militar se convirtió en una cacería personal, una cruzada que lo llevó a cruzar líneas que ningún soldado debería traspasar. Y en su afán por destruir a un monstruo, Ross terminó convirtiéndose en algo mucho peor. Pero la pregunta es inevitable: ¿alguna vez tuvo elección o su destino estuvo sellado desde el primer día? Yo soy Gigi y te invito a descubrir la historia de Thaddeus Thunderbolt Ross. En el universo militar de Marvel, pocas figuras han sido tan temidas, respetadas y, seamos honestos, tan testarudas como el general Thaddeus Ross. Su historia es un cóctel de ambición, tragedia y una obsesión poco saludable con los rayos gamma. Pero antes de que su vida se viera envuelta en una lucha interminable contra Hulk y los monstruos que juró destruir, ¿quién era realmente Thaddeus Ross? ¿Fue siempre un hombre de hierro o hubo un tiempo en el que su corazón latía sin la rabia de una guerra constante? Desde la cuna, Ross respiró disciplina y pólvora. Nació en una familia con un historial militar tan extenso que prácticamente se consideraba traición no alistarse. Su infancia fue una mezcla entre relatos de valentía narrados por su padre y tardes de juego con su amigo Franklin Storm, que luego se convertiría en una figura clave en el mundo de los superhéroes. Sin embargo, su juventud no fue solo marchas y tácticas de guerra improvisadas. La tragedia lo golpeó temprano cuando, mientras jugaba en el bosque, encontró el cuerpo sin vida del padre de su amigo en un accidente aéreo. A partir de ahí, su destino quedó sellado. No solo seguiría la tradición militar, sino que lo haría con una intensidad y ferocidad inquebrantables. Su ascenso en las filas del ejército fue meteórico. West Point lo vio graduarse primero en su clase y en poco tiempo estaba combatiendo en conflictos internacionales con una fiereza que le valió el apodo de Thunderbolt. Pero la vida militar no era lo único que ocupaba su mente. Conoció y se casó con Karen Lee, una historia de amor que parecía sacada de un cuento hasta que la tragedia volvió a golpear. Karen murió de cáncer, dejándolo solo con su hija Betty, con quien su relación se tornó cada vez más distante. A pesar de su éxito en el campo de batalla, Ross siempre parecía estar librando una guerra personal contra sus propios demonios. Y entonces llegó la bomba Gaja. Como supervisor del proyecto, Ross no estaba interesado en armas que minimizarían bajas. Él quería un arma que infundiera miedo. Pero la ironía del destino es cruel. Fue su propio afán por la victoria lo que desencadenó el nacimiento de Hulk. Bruce Banner, el hombre detrás del experimento, pasó de ser un científico brillante a convertirse en el enemigo número uno de Ross. Así comenzó su obsesión, una que definiría el resto de su vida y lo arrastraría hacia una lucha interminable. En su intento de contener al monstruo que él mismo ayudó a crear, Ross no solo perdió de vista a su hija y su humanidad, sino que terminó convirtiéndose en algo igual o peor que el mismo monstruo que juró cazar. Él mismo se convirtió en un Hulk, el resultado final de una vida consumida por la guerra y la venganza. Durante años, el general Thaddeus Thunderbolt Ross persiguió un solo objetivo: atrapar a Hulk. No era solo una misión, era una obsesión. Ross veía a Bruce Banner como una amenaza incontrolable para la seguridad nacional y cada vez que Hulk escapaba, su frustración crecía. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cazar al gigante Esmeralda? ¿Era realmente un héroe patriótico o solo un hombre consumido por la venganza? Ross convirtió la cacería de Hulk en su propósito de vida. Lo persiguió sin descanso, sin importar el costo. Durante años comandó la base Hulkbuster, un complejo militar dedicado exclusivamente a capturar a la bestia. Formó un escuadrón de élite, los Hulkbusters, y llevó la persecución hasta los rincones más lejanos del planeta, desde los desiertos de Nuevo México hasta el Círculo Polar Ártico. A veces lograba capturar a Banner, pero el científico siempre encontraba una forma de escapar. Cada fracaso aumentaba su desesperación, empujándolo al borde de la locura. En su obsesión, Ross cruzó límites que nunca pensó traspasar. Hizo alianzas con villanos como Abominación e incluso con MODOK, todo con tal de destruir a Hulk. Cuando Banner logró controlar su transformación y el gobierno dejó de verlo como una amenaza, Ross no pudo aceptar la realidad. En un acto desesperado, casi traiciona a su país, liberando a Abominación para matar a Hulk. Su hija Betty, horrorizada por sus acciones, lo repudió, llevándolo a una crisis que casi lo llevó al suicidio. Fue degradado, deshonrado y convertido en una paria. Al final, Ross tuvo una última oportunidad de redención. Enfrentó a un enemigo mortal que amenazaba a su hija Betty y en un acto de sacrificio usó la energía eléctrica de Sax para derrotarlo. El esfuerzo fue demasiado para su cuerpo envejecido. En sus últimos momentos, se dio cuenta de su error al cazar a Hulk durante toda su vida y con su último aliento le pidió perdón a Betty antes de morir en sus brazos. Así terminó la historia de un hombre cuya vida estuvo marcada por la guerra, la obsesión y finalmente el sacrificio.
¿Qué harías si pudieras transformarte en una criatura de fuerza titánica, pero tu alma quedara atrapada en el cuerpo de un monstruo? Thaddeus Ross, conocido por su lucha contra Hulk, vivió una transformación aún más aterradora que un camino de venganza y redención. Desde su aparente muerte hasta su resurrección, los eventos que lo rodean lo sumergen en un juego de poder, ambición y dolor. Pero, ¿qué llevó a Ross a cruzar esa línea de no retorno? ¿Podría ser la pérdida de su hija Betty lo que lo arrastra a convertirse en algo más que un soldado común? El regreso de Ross es una historia de desesperación. Tras ser resucitado por el líder, no solo regresa a la vida, sino que se ve arrastrado por el dolor de la muerte de Betty, asesinada por la Abominación. Hulk, este antiguo enemigo, ya no es un refugio. La aparente ausencia del gigante verde deja a Ross sin propósito, lo que lo empuja al alcoholismo. Sin embargo, la promesa de venganza y la oportunidad de traer de vuelta a su hija lo convierten en pieza clave en un plan oscuro. Manipulado por M.O.D.O.K. y el líder, Ross toma la fatal decisión de ayudar a dar vida a Red Hulk. En un giro sorprendente, el monstruoso Red Hulk nace. Sin miedo, consciente de su nueva fuerza y habilidad para transformarse a voluntad, entre humano y bestia, Ross embarca en una misión destructiva. Como Red Hulk, arrasa en su camino y enfrenta a viejos enemigos y aliados por igual. Desde su combate con el Hulk verde hasta su batalla con Thor, la nueva identidad de Ross está marcada por la violencia y la venganza. Pero al final la pregunta persiste: ¿está realmente Ross en control de su destino o ha sido consumido por la bestia que ahora habita dentro de él? Thaddeus Ross había vivido muchas guerras, pero ninguna como World War Hulks, un conflicto donde la línea entre héroes y monstruos se desdibujaba y donde el general caído en desgracia tenía un papel mucho más personal del que cualquiera podría imaginar. En un torbellino de engaños, resurrecciones y revelaciones inesperadas, Ross enfrentó no solo a enemigos colosales, sino también a su propio legado. Pero ¿cómo pasó de ser un antagonista incansable de Hulk a convertirse en una pieza clave en una de las batallas más destructivas del universo Marvel? La participación de Ross en World War Hulks fue tan caótica como brutal, enfrentándose a la inteligencia y sus experimentos descontrolados. Se vio cara a cara con Red She-Hulk, quien para su horror resultó ser su hija Betty. No solo tenía que lidiar con el caos del enfrentamiento, sino también con la carga emocional de ver a su hija transformada en un ser como él. Cuando todo culminó en un enfrentamiento con el increíble Hulk, Ross, cegado por su propia arrogancia, lanzó un ataque con fuerza nuclear solo para ser derrotado de un solo golpe. Su caída lo llevó a la base Gamma, donde Steve Rogers le ofreció algo impensable: redimirse a través de los Avengers. Pero con su capacidad de volver a su forma humana destruida, ¿podría Ross realmente dejar atrás su identidad como Red Hulk? A regañadientes, Red Hulk se unió a los Avengers, ganándose la desconfianza de sus compañeros. Sin embargo, su brutalidad resultó útil cuando se enfrentó a amenazas como Hood y su obsesión con las gemas del infinito. Pero su mayor prueba llegó con la llegada de Omega-X, un destructor de planetas que lo rastreó hasta la Tierra. Ross fue enviado al espacio, donde no solo se convirtió en gladiador, sino también en un rey accidental antes de regresar para encarar su destino. Y la pregunta final seguía sin respuesta: ¿era un héroe en busca de redención o solo un monstruo con una nueva bandera? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando la furia se convierte en su única razón de existir? Thaddeus Ross, conocido por su lucha interminable contra Hulk, no solo desafiaba a monstruos y dioses, sino que se transformó en uno. Como Red Hulk, su poder era imparable, pero su obsesión por destruir lo que él mismo había creado lo llevó a cruzar límites peligrosos. ¿Era un héroe en busca de redención o simplemente un hombre atrapado en su propio monstruo interior? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil: un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para limitar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. La guerra no siempre es una batalla entre el bien y el mal. A veces es una serie de decisiones desesperadas tomadas en el borde de la locura, y Thaddeus Ross lo sabe mejor que nadie. Cuando la serpiente desató el caos en Midgard, la humanidad se vio superada por dioses y monstruos, pero entre el fuego y la destrucción hubo un hombre convertido en coloso rojo que se negó a retroceder. Red Hulk no solo se enfrentó a un enemigo imparable, sino que defendió lo que los Avengers dejaron atrás. ¿Era esto una prueba de su redención o simplemente la última muestra de su obstinada resistencia? El destino de Ross no terminó con la caída de la serpiente. En su exilio autoimpuesto, encontró un oponente que ni siquiera la Furia Roja podía doblegar: Omega-X, una entidad cósmica programada para erradicar seres de inmenso poder. Red Hulk luchó con todo lo que tenía, pero la criatura era imparable. Justo cuando parecía que Ross estaba destinado a ser eliminado, un truco inesperado le salvó la vida. Al volver a su forma humana, engañó a Omega-X haciéndole creer que su objetivo había desaparecido. No fue la fuerza lo que salvó a Ross, sino la voluntad de dejar atrás su identidad monstruosa, aunque solo por un momento. Sin embargo, la paz nunca dura para alguien como Ross. La muerte de un viejo amigo lo llevó al corazón de un conflicto en el Medio Oriente, donde encontró algo que ni siquiera él esperaba. En su intento por descubrir la verdad detrás de la revolución y la avanzada tecnología de los rebeldes, Ross enfrentó a Dagan Shah, un hombre con poder suficiente para desafiarlo. Enredado entre la política, la magia y la tecnología alienígena, Ross aprendió que no siempre podía aplastar sus problemas a golpes. Al final, Red Hulk fue obligado a abandonar la nación de Shersab, pero la pregunta quedó en el aire: ¿era realmente el vencedor o simplemente otro peón en un juego mucho más grande?
Ser un Hulk nunca ha sido solo cuestión de músculos descomunales y rabia descontrolada. Para Thaddeus Ross, ser Hulk fue una maldición, una segunda oportunidad y al final una trampa de la que no pudo escapar. Durante años, Ross desafió a dioses, demonios, seres cósmicos, pero siempre quedaba la misma pregunta en el aire. ¿Era un héroe, un villano o simplemente un hombre que se dejó consumir por su propia obsesión? Su destino lo llevó a enfrentarse a amenazas que ningún otro mortal podría soportar, pero incluso el poder más descomunal tiene un límite. En Las Vegas, mientras perseguía a Venom, Ross terminó envuelto en un apocalipsis infernal provocado por Blackheart. Lo que comenzó como una misión de rastreo se convirtió en una batalla desesperada junto a X-23 y Ghost Rider. Tras ser asesinado en combate, Ross hizo un trato con Mephisto para regresar a la vida, pero la venganza no era suficiente. Durante la lucha, se fusionó con el simbionte de Venom y con el espíritu de la venganza, convirtiéndose en algo completamente nuevo. Un monstruo con la fuerza de Hulk, el hambre del simbionte y el poder demoníaco de Ghost Rider. Al final, la ciudad volvió a la normalidad, pero Ross se marchó con una marca invisible en su pecho, una cicatriz del infierno que quizá nunca podría borrar. Pero no fueron demonios quienes terminaron con su reinado de furia, sino los mismísimos Eternos. Observado como una posible amenaza, Ross se encontró luchando contra seres cuya existencia superaba incluso sus batallas más absurdas. Su destino quedó sellado cuando Doc Green, una versión hiperlógica de Hulk, decidió erradicar a todos los seres gamma del mundo. En un enfrentamiento brutal, Ross resistió, pero la astucia de su enemigo lo venció. Una bala especial anuló su capacidad de absorber energía y la inyección de Doc Green lo redujo a su forma humana. Sin poderes, sin ejércitos y sin gloria, Thaddeus Ross terminó donde todo comenzó, arrestado por el mismo gobierno al que sirvió. El hombre que lo sacrificó todo por poder se había convertido finalmente en nada. La historia de Thaddeus Ross es una de guerra, ambición y segundas oportunidades que siempre parecen terminar en tragedia. Ha sido general, enemigo, monstruo y redentor, pero una cosa nunca cambia: su voluntad inquebrantable de luchar, sin importar el costo. Tras perder su poder y ser encarcelado, muchos pensaron que su historia había terminado, pero Ross nunca ha sido alguien que acepta el destino sin más. Como logró entonces resurgir de entre las sombras, infiltrarse en los rincones más oscuros del poder y finalmente regresar a su forma más temible. La caída de Hydra no significó paz para Ross, sino un nuevo campo de batalla. Reclutado por la élite del poder, comenzó a moverse entre las figuras más influyentes del mundo, operando en secreto y usando su experiencia para controlar lo que quedaba de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, su instinto militar lo llevó a desconfiar de Alexa Loki, y su investigación casi le costó la vida. Un LMD a su imagen le permitió engañar a sus enemigos, pero no a Carnage, que lo devoró buscando restos de su fusión pasada con Venom. Mientras el mundo lo creía muerto, Ross operaba en las sombras, ayudando a las Hijas de la Libertad en su lucha contra Selene Galia. Pero si algo era seguro, era que Thaddeus Ross no permanecería en la oscuridad por mucho tiempo. Su regreso fue brutal. Capturado por la élite del poder y torturado por Crossbones, parecía que el viejo general finalmente había sido vencido, pero el dolor tiene una forma curiosa de despertar lo peor en alguien como Ross. En medio del tormento, algo se encendió en su interior. Su cuerpo cambió, su furia regresó y de repente el monstruo rojo volvió a nacer, con su cabello y su icónico bigote intactos, pero con toda la fuerza de Red Hulk restaurada. Arrasó con sus captores y destruyó las naves enemigas con la furia de un huracán. Y cuando se encontró cara a cara con el Capitán América, no hubo resentimiento, solo un saludo, porque Thaddeus Ross había vuelto y esta vez no pensaba desaparecer. La ira puede ser un arma, un catalizador de poder que convierte a los débiles en imparables. Para Bruce Banner, la furia lo transforma en Hulk, una bestia de fuerza infinita, pero Thaddeus Ross juega con reglas distintas. Red Hulk no se enciende con la rabia, él decide cuándo liberar al monstruo. No hay pérdida de control, no hay transformaciones involuntarias, solo una fuerza calculada, aterradora y en muchos sentidos más peligrosa que su contraparte Esmeralda. Pero ¿hasta dónde llega ese poder? ¿Es Red Hulk realmente imparable o, como toda máquina de guerra, tiene un punto de quiebre? En términos de fuerza y resistencia, Red Hulk es un titán. Ha enfrentado de igual a igual a Hulk e incluso a Angry, la versión potenciada de The Thing. Ha recibido golpes de Mjolnir sin inmutarse y ha luchado durante días sin mostrar señales de agotamiento. Su piel es tan densa que puede sobrevivir en el océano, en el espacio o en lava fundida. Además, su factor de curación le permite regenerarse incluso de heridas fatales, aunque no con la misma rapidez que Hulk. Lo más intrigante es su posible inmortalidad. Si permanece en su forma gamma, su cuerpo no envejece, lo que lo convierte en una amenaza eterna, si es que algo no lo destruye primero. Pero la verdadera diferencia de Red Hulk con Hulk no está solo en la fuerza, sino en su habilidad de absorción de energía. A diferencia de Hulk, que se envuelve más fuerte con la ira, Ross puede drenar el poder de sus enemigos y convertirlo en su propio combustible. También genera un calor extremo, lo que lo vuelve un reactor viviente, liberando ráfagas de energía como si fuera un volcán en erupción. Sin embargo, su propio don es también su mayor riesgo. Sin un sistema de enfriamiento, su cuerpo puede sobrecargarse y debilitarlo hasta dejarlo inconsciente, volviéndolo vulnerable en el momento más crítico. Y sí, Red Hulk tiene debilidades. Su piel resistente no lo hace invulnerable. Wolverine y Punisher han logrado perforarlo con armas afiladas de adamantium y la energía de la zona negativa puede drenarlo hasta la extenuación. Además, su mente, aunque calculadora, sigue siendo humana, lo que lo hace susceptible a ataques psíquicos. Sin su casco de protección, telépatas como Emma Frost pueden invadir su mente con facilidad. En su arrogancia, Ross creyó que su versión de Hulk era superior, libre de los defectos de Banner, pero al final hasta los monstruos más poderosos tienen su talón de Aquiles. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra Hulk.